Mateo capítulo 16, versos 21 al 26. Esta es la base bíblica del mensaje del día de hoy. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Amén. Este pasaje es conocido por ser la primera vez en que Jesús le dice a sus discípulos cuál es el destino de su ministerio, cuál es el propósito final del ministerio de Jesús. Primera vez Él lo declara abiertamente. Antes Jesús había hecho entender, obviamente cuando nosotros leemos la Biblia sabemos porque conocemos el final de la historia, pero esta es la primera vez que Jesús declara cuál es el destino de su ministerio. Por eso el versículo que leímos, los pasajes que leímos, comienza diciendo: desde entonces comenzó Jesús. Es decir, desde ese momento Jesús empieza a hablar abiertamente y claramente de cuál es el destino que le espera. Los discípulos hasta ese momento habían creído que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Ellos habían creído eso. Pero como buenos judíos que eran, ellos esperaban un Mesías, un rey como David, un Mesías victorioso, un Cristo, un Salvador, al igual que el rey David, un líder político que los liberaría de la situación en la que ellos se encontraban. Por eso es que este momento es tan crucial, al ser el primer momento en que Jesús declara cuál es el propósito por el cual Él ha venido. Ellos, los discípulos, esperaban que el momento cúlmine del ministerio de Jesús fuera algo glorioso, humanamente hablando, obviamente. Sin embargo, como les digo, Jesús explica claramente cuál es su propósito. Y esto resulta incomprensible para los discípulos en este momento. Porque el destino de Jesús no es humanamente glorioso, no se trata de la gloria humana, de la victoria humana, sino que el destino de Jesús es la cruz, es el rechazo, es el sufrimiento, es la muerte. Ese es el propósito del Señor. Como les decía entonces, los discípulos no entendían esto. De hecho, en el mismo Evangelio de Mateo, cuando Jesús anuncia por segunda vez su muerte a sus discípulos, Él les dice que Él va a morir, pero al tercer día resucitará. Y dice el texto: pero los discípulos tuvieron pena. Y uno dice: pero ¿cómo van a tener pena si el Señor va a resucitar? Claro, uno conoce la historia y nosotros lo entendemos de otra manera. Pero lo que Jesús les decía no calzaba con el pensamiento de ellos, no calzaba con la idea que ellos tenían del Mesías. Por esto es que ahora podemos entender fácilmente la reacción de Pedro, que siempre se le condena a Pedro porque él trató de llevar al Señor a otra parte, pero también sabemos que Pedro no actuó por sí mismo, sino que actuó influenciado por el pecado. Entonces tenemos en este escenario a Pedro, que pensaba como judío que el Cristo debía ser el libertador, debía ser como el rey David, glorioso, victorioso. Y por otra parte, tenemos a Jesús muy claro de cuál era la razón por la cual Él había venido. Tenemos a Pedro, influenciado por el pecado, influenciado por el enemigo, que trata de persuadir a Jesús, y tenemos a nuestro Señor Jesús, que Él
estaba pensando en el propósito divino y no estaba sometido al pecado ni al enemigo, sino que estaba sometido al Padre. Y por eso Jesús le dice a Pedro, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este escenario, cuando yo estaba leyendo este pasaje, me hacía recordar algo, una situación parecida que ocurrió muchos años antes de este momento y que también leemos en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando la mujer está conversando con la serpiente y cuando la serpiente trata de engañar a la mujer, le trata de introducir una visión distinta a la que Dios le había entregado. Le ofrece poder, le ofrece ser igual a Dios, le ofrece algo que humanamente para nosotros es glorioso. Y la mujer, en ese caso, cae en la tentación. Acá encontramos algo parecido. Está Jesús con su vista puesta en el Señor, en Dios, el Padre, y está el enemigo tratando de tentarlo, tratando de ofrecerle algo humanamente más glorioso. Pero Jesús, en este caso, el nuevo Adán, nuestro Señor Jesús, no cae en el engaño del enemigo y lo reprende con toda autoridad, porque Jesús estaba sometido al Padre en todo tiempo. Por lo tanto, no se deja engañar y reprende al enemigo. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Una vez que Jesús anuncia su destino a la cruz y una vez de haber vencido la tentación del enemigo, viene un momento especial y un momento crucial en la vida de los discípulos. Y obviamente es un momento crucial para todos aquellos que desean seguir al Señor. El Maestro realiza un llamado. Jesús llama a sus discípulos. Y Jesús les dice, si alguien quiere venir en pos de mí, Jesús ofrece este llamado, esta invitación. Jesús llama a que le sigan. Pero no es la primera vez que Jesús hace este llamado. De hecho, los mismos discípulos que estaban ahí también habían sido llamados por el Señor. Y en los evangelios leemos muchos casos donde Jesús llama a los discípulos, no solamente a los 12, sino que a muchos más. Y les quiero invitar a que podamos revisar algunos ejemplos de esto. Antes de revisar ejemplos, quiero mencionar que esta es la primera vez, como dije, no es la primera vez que Jesús invita a sus discípulos, pero sí es un llamado distinto a los llamados que había hecho anteriormente. Veamos los ejemplos que entonces les estaba mencionando. Tenemos el ejemplo del joven rico. La mayoría a lo mejor conoce esta historia. En Marcos 10, versos 21 y 22 dice, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Conocemos entonces este escenario donde estaba este hombre adinerado y que va donde el maestro y le dice, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Este hombre era una persona que hacía buenas obras, ¿cierto? Anteriormente Jesús le dice, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre, a tu madre, etc. Y él le dice, yo hago todas esas cosas. Y luego Jesús le dice, entonces todo lo que tienes véndelo, regálalo a los pobres, ven y sígueme. Este hombre quería la vida eterna, al menos eso es lo que él le dice al maestro. Pero la verdad es que no sabía en lo que él se estaba metiendo. En realidad no sabía lo que estaba pidiendo. A lo mejor como buen rico pensaba que él podía comprar la vida eterna, no lo sé, me imagino. Pero la vida eterna no se obtiene con nuestros logros ni con nuestras posesiones. Solamente hay un camino para la vida eterna y ese es el camino que Jesús toma y ese es el camino a la cruz.
es el camino a la muerte. Es un camino de renuncia y por eso Jesús le dice al joven que debe renunciar a todo lo que tiene. Y luego Jesús lo llama. Pero viendo que el camino es un camino de renuncia, es un camino de dejar todo atrás, de dejar todo lo que él tenía y dejar todo lo por lo cual él había vivido, este hombre responde negativamente, lleno de tristeza, porque no era capaz de renunciar a lo que tenía. En otras palabras, el llamado de Jesús, el llamado que Jesús hace a este hombre, es un llamado de muerte, a morir a todo lo que él tenía. Y ese es el camino que Jesús nos invita, el camino a la cruz. Por eso debemos morir a todo lo que es nuestro, a todo lo que consideramos que es nuestra vida, a todo lo que consideramos que era nuestro antes de ese llamado que Jesús hace. De otra manera no se puede seguir a Cristo. Jesús llama y hay dos posibles respuestas. ¿Le sigues o no le sigues? En este caso, este hombre no le siguió. En Lucas 9, versos 57 al 62, tenemos el caso de 3 discípulos. Y dice así el texto: iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese es un discípulo. A otro, Jesús le dice: sígueme. Y este contesta: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En este pasaje tenemos 3 ejemplos distintos uno del otro. El primer discípulo no es llamado por el Señor, si usted se da cuenta. El primer discípulo se ofrece seguir al Señor. Él ofrece seguir a Jesús. Jesús no lo llama. Él es el que toma la determinación de seguir a Jesús. El texto no dice cuál es la motivación de este discípulo. No dice nada en realidad. Solamente dice que él ofrece seguir al Señor. Seguramente podemos pensar que había sido testigo de la obra del Señor. Había visto a lo mejor los milagros de Jesús y por eso decide seguirlo. Pero la respuesta del Señor es muy interesante porque Él no le dice: ok, sígueme, o tampoco lo rechaza. La respuesta del Señor no es ni un sí ni un no. Jesús, lleno de gracia y amor, le responde aclarando lo que Él estaba pidiendo. Le está diciendo, Jesús le está aclarando la película. Le está diciendo que lo que Él está pidiendo no es cualquier cosa. Él deja en evidencia que este discípulo no sabía lo que pedía, porque él pedía seguir al Señor, pero Jesús le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recaer, dónde caer muerto. Como decimos en buen chileno, cuando alguien no tiene nada, no tiene dónde caerse muerto, así era el Señor. Y Jesús le aclara a este discípulo, dejando en claro que él no sabía lo que estaba pidiendo. En el segundo ejemplo, en el segundo caso que aparece, sí es Jesús el que llama al discípulo. Le dice: ven y sígueme. Pero este, incapaz de renunciar a una parte de su vida, pone trabas entre el llamado que hace el Señor y entre él. Evidentemente sus prioridades eran otras. Sus prioridades eran otras, distintas a las de seguir al Señor. Él tenía otras cosas primero y no fue capaz de renunciar a eso. Y el caso del último discípulo, que a mí me parece el más peculiar, que tiene un poco de los dos anteriores, porque es él el que se ofrece seguir al Señor.
al igual que el primero. Pero inmediatamente pone trabas, pone condiciones, porque dice, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Es decir, él está pidiendo algo, pero no es capaz de renunciar a todo para seguir lo que está pidiendo. Nuevamente, en estos tres casos, al igual que en el del joven rico que leímos anteriormente, vemos que para seguir a Jesús es esencial renunciar a todo lo que tú tienes. A todo, no a algo. No puedes dejarte nada para ti si quieres seguir al Señor. Debes renunciar a todo. Debemos morir a nuestra vida para poder seguir al Señor. Otro ejemplo, el ejemplo de Mateo o de Leví, como dice en este pasaje en Marcos capítulo 2, versos 14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo el Señor. Y Leví se levantó y lo siguió. También ocurre algo similar cuando Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés. En Mateo 4, 19 y 20 dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. En estos dos casos observamos una situación especial. Al igual que anteriormente, Jesús llama, pero la reacción de los que son llamados es distinta completamente a lo que hemos leído en los casos anteriores. ¿Por qué? Porque aquí hay una respuesta inmediata de parte de los que son llamados. Acá no hay nadie que ponga excusas, no hay nadie que ponga otra prioridad. Hay un llamado y hay una respuesta. El texto tampoco habla de cuáles son las motivaciones de los discípulos. No sé si les llama la atención que Jesús dice, sígueme, y le siguen. No dice, no sé, a lo mejor Mateo, inspirado por la obra que había visto en el Señor o inspirado por su buena decisión, por su buena voluntad, siguió al Señor. No, acá hay un llamado y hay una respuesta. ¿Por qué el texto no habla de la motivación de los que son llamados? Porque no hay ningún mérito en obedecer al llamado del Señor. No hay ningún mérito en aquellos que siguen al Señor. Porque la única motivación para obedecer a este llamado es Jesucristo mismo y no hay otra. Lo central en estos pasajes es el llamado y es la persona que llama. Nada más. No se trata de que, es que yo soy tan obediente que sigo al Señor. No. Lo importante y lo central es el mensaje, es el llamado y es el mensajero, es el que llama. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Retomemos entonces el pasaje que habíamos leído al comienzo, cuando Jesús declara cuál es su destino, cuál es el propósito de su ministerio. Y luego de eso Él ofrece a sus discípulos. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, o si alguien quiere venir en pos de mí, dice alguna otra versión. Si alguien quiere seguirme. Este es un llamado distinto a los que leímos recién. Porque anteriormente el llamado de Jesús era en forma imperativa. Él decía, ven, sígueme. Pero acá Jesús cambia todo esto. Jesús revoluciona la relación con sus discípulos. Porque luego de mucho tiempo de haber estado conviviendo, de haber estado compartiendo experiencias, de haber estado durmiendo juntos todos los días, Jesús deja en libertad a sus discípulos. A lo mejor Jesús, como aprendimos ayer, quiso tratar a sus discípulos como adultos, dejándole que ellos tomaran la decisión. No hay una obligación, simplemente hay una invitación. Jesús no dice, síganme, dice, si alguien quiere seguirme. Seguramente el llamado en este caso es distinto a los ejemplos anteriores,
Porque acá Jesús ya ha dicho claramente y abiertamente que su propósito y el destino de su camino es la cruz, es la muerte. Por lo tanto, deja en libertad de acción a sus discípulos, porque les dice, yo voy para allá, chicos. Si alguien quiere ir también conmigo a ese lugar, es una invitación. Porque Jesús, lleno de gracia, nos da la libertad de elegir. Porque Dios nos ha dado desde el comienzo libre albedrío. Nosotros tenemos libertad para tomar nuestras decisiones. Por eso dije al principio, cuando uno llama, puedes seguir ese llamado o puedes rechazarlo. Y acá Jesús deja en libertad de acción. Todo lo que los discípulos habían vivido con el Maestro queda en nada. Todo vuelve a foja cero. Lleno de gracia, Jesús los deja libre para que ellos decidan. Pero luego, aquellos que han respondido a ese llamado, Jesús, lleno de verdad, les enseña cuál es el camino y qué es lo que ellos deben hacer para seguir a Jesús. Primero, niéguense a sí mismos. Niéguense a ustedes mismos. Como hemos dicho, para seguir a Jesús hay que renunciar a todo. En otras palabras, lo dice acá el Señor, niégate a ti mismo. Renuncia a todo. Jesús declara que para seguirle hay que renunciar a nuestra vida. Debemos negarnos a nosotros mismos. Y en este pasaje, el verbo negar es el mismo verbo que se usa en el pasaje cuando Pedro niega a Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús, ¿qué es lo que él dice? No conozco a este hombre. Es decir, Dios te está invitando a negarte a ti mismo para seguirle a Él. Y eso quiere decir que tú ya no conoces a Él, al hombre al cual has estado tratando de suplir necesidades, por el cual has estado trabajando, porque has estado trabajando en tus proyectos, en tus sueños, en tus anhelos. Pero ahora, si quieres seguir al Señor, debes desconocer y negar a ese hombre, que eres tú mismo, que es tu propio yo. El que no toma en serio el llamado de Jesús a seguirle es porque no ha renunciado a su propio ser. Si no se ha negado a sí mismo, no puede seguir la invitación que hace el Maestro. No es posible, hermanos. Y ahora vamos a ver por qué no es posible. Porque luego de negarse a sí mismo, Jesús invita a sus discípulos a que tomen su cruz y le sigan. Todos los que hemos decidido seguir al Señor Jesús tenemos una cruz que cargar. Y la cruz es el sufrimiento que resulta de la relación íntima con el Señor. La cruz es un sufrimiento y un rechazo por el hecho de ser cristianos. Y Jesús no anda con propagandas populares ni con mensajes exitosos. Él es claro. Y Él dice, primero, yo voy a morir. Ese es mi destino, la cruz. Y si tú quieres seguir ese destino, debes renunciar a ti mismo, debes negarte a ti mismo y debes cargar esa cruz que yo impongo, dice el Señor. La cruz es impuesta por el Señor. No es un llamado popular, no es un llamado atractivo, porque Jesús no vende la pomada. Jesús dice las cosas como son. ¿Por qué? ¿Por qué seguir a Cristo es rechazo, es sufrimiento? Porque si obedeces al llamado del Señor y le sigues, tú ya no perteneces a este mundo. Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de este mundo. Por eso
el mundo los aborrece. La cruz se trata de sufrir. La cruz es el rechazo. La cruz es la muerte por amor a Jesucristo, por amor al que te llamó. Porque Él nos amó primero y Él dio su vida por nosotros. Ojo, si no pasamos el primer paso, que es negarte a ti mismo, no puedes cargar la cruz. Porque si no, esa cruz se va a transformar en algo insoportable. Porque no puedes cargar esta cruz con tus fuerzas ni con tu propia condición. Por eso el Señor nos invita a negarnos a nosotros mismos primero. Por eso muchos cristianos viven quejándose, porque tratan de llevar la cruz que el Señor les ha impuesto con sus propias fuerzas y no son capaces de negarse a sí mismos y de estar vinculados con el Señor. Peor aún es para aquellos que toman el Evangelio como un remedio. Piensan que ser cristianos es un seguro que te garantiza no el sufrimiento o que te garantiza el éxito. Como dicen por ahí, que la religión es el opio del pueblo o es el consuelo para los tontos. Estas personas no entienden la cruz, estas personas entienden la cruz y ven la cruz como un mal cotidiano, porque están tratando de llevar las cargas de la cruz con sus propias fuerzas. El apóstol Pablo entendió perfectamente el llamado de Jesús a tomar su cruz. Por eso en Gálatas 2:20 él dice, he sido crucificado con Cristo. Ese es el destino, ser crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El camino de Cristo es el camino a la cruz, es un camino de muerte. El cristiano que es seguidor es aquel que ha renunciado a su propio ser, que ha renunciado a sus proyectos, a sus deseos, ha tomado la cruz que le ha impuesto el Señor y ha seguido a Cristo. Cuidado, no cometamos el error de pensar que Jesús es un modelo a seguir o es un ejemplo. Muchas personas tienden a pensar que si hacemos lo que Jesús hizo, entonces podemos tener vida eterna. Y eso es pensar que Jesús es un ejemplo solamente. Pero no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades. Jesús no camina este camino a la cruz simplemente para enseñarnos cómo hacerlo. Él camina este camino a la cruz porque Él es el camino. Él es el camino. Por lo tanto, no pensemos que hay que caminar junto al Señor. Tenemos que caminar en el Señor, porque Él es el camino. Por lo tanto, el Señor nos muestra dónde lleva ese camino. Ese camino lleva a la cruz, lleva al rechazo, lleva a la muerte. Pero ¿cómo, me dirá usted? ¿Por qué el hermano Esteban se ha empecinado en hablar de la muerte si Jesús es vida? Sí, Jesús es vida. Como escuchábamos la semana pasada, cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro que había muerto, lo que él le dice a Marta es, yo soy, a ver si se acuerdan, yo soy la resurrección. ¿Cuál es el camino o cuál es el paso previo a la resurrección? La muerte. Si uno no muere, no puede resucitar, eso es algo lógico. Por eso el destino del Señor es la muerte. Porque luego de la muerte viene la vida eterna. Si no morimos a nuestra voluntad, si no morimos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros gustos, no podemos resucitar con Él. Porque primero, antes de resucitar, hay que morir. Por eso Jesús le dice
a sus discípulos: el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que quiere perder su vida, por mi causa, la encontrará. Porque Él es la vida, Él es la resurrección, Jesús es el camino. Y esto es lo que el Señor nos está invitando, a renunciar a todo lo que nos aleja de Él, a todo lo que parece ser nuestro deseo. En Romanos 6 leemos: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, no hay duda que también estaremos unidos con Él en su resurrección. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. El Señor está llamando y hay dos posibles respuestas: aceptar ese llamado y seguirle, o rechazar ese llamado y seguir tu vida como lo has hecho hasta antes de ese llamado. Y ese llamado no es a cualquier lugar, es a la cruz, es a la muerte. Y para eso, hermano, yo te invito a que tú, si quieres seguir al Señor, renuncies a todo lo que te aparta del Señor. Renuncies a toda tu vida, a todo lo que te ha tenido atado y no te ha dado la libertad de seguir al Señor. Como cristianos, debemos llevar una vida de renuncia y de negación a nuestro propio ser, a nuestro propio yo, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestra voluntad y a todo lo que creemos que nos pertenece. La familia, los hijos, los padres, la esposa, el esposo, el trabajo, la universidad, los estudios, a la casa, al auto. A todo hay que renunciar para seguir al Señor. Debemos morir a nuestro yo todos los días. El camino del cristiano es un camino de muerte todos los días, porque al final nos espera la resurrección. Y todos los días debemos renunciar a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Si no, no se puede seguir al Señor. No puedo decir hoy día renuncié a esto y ¿qué pasa mañana? Mañana es otro día y hay que volver a renunciar. Hay que volver a morir. Si no, no seremos capaces de seguir a Jesús y de llevar la cruz que Él nos ha impuesto. La cruz no es el destino final de un cristiano. La cruz se toma al momento de aceptar el llamado del Señor. Desde ese momento empezamos a cargar con nuestra cruz. Y usted me va a decir, ¿y para qué quiero cargar esa cruz? Es una pregunta válida. ¿De qué me conviene cargar esa cruz que me impone el Señor? Porque solo cargando esa cruz nos encontraremos con nuestro Señor. Porque Él cargó todos nuestros pecados, todos nuestros dolores y todos nuestros sufrimientos en la cruz. Y además, hermano, si no cargas la cruz que el Señor te ha impuesto, tendrás que cargar tu propia cruz. Y créame que esa es mucho más pesada. La cruz de nuestro propio ser, de nuestro orgullo, con nuestros problemas, con nuestras necesidades, con nuestras angustias, con nuestra impotencia espiritual, con ese vacío que hay en nosotros, con esa falta de un propósito eterno. En otras palabras, sí o sí vas a tener que cargar una cruz.
¿Cuál vas a cargar? ¿La tuya o la que el Señor te impone? Porque Él dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Porque no la cargas con tus fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor te da. Cierra tus ojos un momento y pídele al Espíritu que te muestre qué área de tu vida no has sido capaz de renunciar. ¿Qué área de tu vida no has sido capaz de negar para seguir al Señor? Porque si has querido seguir al Señor, debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos renunciar a todo lo que creemos que nos pertenece. Pídele al Espíritu Santo que te muestre qué área de tu vida no has renunciado. Señor, queremos darte gracias por fijar tu mirada en nosotros, por mirarnos con amor y por invitarnos a seguirte, Señor. Tú no vienes a obligarnos a nada, Señor. Tú haces la invitación. El Señor está llamando en esta mañana. Y aquellos que quieran seguir el llamado del Señor, Jesús les dice, renuncien a todo lo que ustedes piensan que es suyo. ¿Qué es lo que te está angustiando? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Cuáles son los proyectos que has trazado para tu futuro? El Señor te dice, si quieres seguirme, renuncia a todo eso. Y toma la cruz que te impongo y sígueme. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, dice el Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos a seguir tu camino todos los días. Ayúdanos a seguir este camino de renuncia. Ayúdanos a seguir este camino de muerte todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, no podemos cargar la cruz. Espíritu Santo, sopla en nuestra vida y muéstranos cuáles son las ataduras que no me permiten renunciar. Y trae libertad, trae luz a aquellos lugares que están en oscuridad de nuestro ser. Trae libertad a aquella área de nuestra vida que está atada, a la cual no queremos renunciar, a la cual no queremos soltar. Trae libertad. Ayúdanos, Señor. Sabemos que solamente tú eres el camino al Padre, a la vida eterna. Y para caminar ese camino debemos renunciar a nosotros y tomar nuestra cruz. Porque nadie viene al Padre si no es por ti. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres digno de recibir honra y gloria. Bendice a cada uno de los que está aquí presentes. En el nombre de Jesús. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas y trae libertad para seguirte en amor, Señor.
porque tú nos amaste primero. No te hacemos ningún favor al seguirte, Señor, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos, Señor, a seguir este camino de renuncia y de muerte, porque queremos encontrarnos contigo, Señor, en el camino, en la muerte y en la resurrección. Guíanos, Señor, en el caminar día a día. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.